bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver cómo hacer un modelo de inteligencia artificial o machine learning para poder pronosticar cuál va a ser el valor futuro de las acciones del mercado bursátil utilizando como fuente Yahoo Finanzas. En este caso vamos a comenzar el ejemplo con la corporación Nintendo. Cabe destacar un par de términos financieros del mercado bursátil, como lo es el tema del precio de cierre. Si vamos a la parte de datos históricos, ya habiendo elegido un ticker symbol, en este caso el de Nintendo, podemos ver que, por ejemplo, si vamos a la parte donde dice aquí, datos históricos, si vamos a la parte de la tabla en datos históricos, podemos ver la fecha, el precio de apertura, el precio más alto, todo esto es por día, el precio más bajo, el precio de cierre, el cierre ajustado y el volumen de acciones de ese día. El precio que se suele utilizar para hacer análisis estadísticos, predicciones, proyecciones, por ejemplo, es el de cierre ajustado o el ADJ Close, de Adjust Close. Entonces este es el mismo que vamos a utilizar. En este caso, creo que ya muchos sabrán que se puede descargar esta tabla de datos poniendo aquí los filtros de tiempo, pero esto va a descargar un Excel o un archivo CSV. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar RStudio para hacer una conexión directa con Yahoo Finanzas, aprovechando una aplicación misma del propio RStudio para poder tener los datos a tiempo real todos los días. Esto de forma automatizada. Bien, una vez ubicados en R, el primer paso sería instalar las librerías que vayamos a utilizar. Como ya las tengo, voy a llamar únicamente a las librerías, pero en caso de que una de estas librerías no las tengas instaladas, tendrás que utilizar la función install.packages y luego el nombre de la librería entre comillas. Por ejemplo, la primera librería será la de QuantMod. Esta es una librería propia de R que nos servirá para hacer la conexión directa con Yahoo Finanzas. Así que utilizaré library QuantMod. Esta, por ejemplo, si no la tienes, habrá que instalarla con install.packages QuantMod, justo como está aquí. Lo dejaré comentado. Y ahora vamos a invocar las librerías a utilizar. QuantMod será la primera. Luego utilizaremos la de Lubridate. Esta es una librería también de R que sirve para trabajar con fechas. Vamos a utilizar la librería Deepler para manejo de datos. La librería TidyR. Vamos a utilizar, como no puede faltar, ggplot2 y la librería de Caret. Perfecto. Bien, vamos a llamarlas todas, vamos a ver que todo bien. Perfecto. Ahora, el primer paso sería crear una variable con la fecha de hoy, así que vamos a ponerle literalmente el nombre hoy. Y gracias a la librería Lubridate podemos utilizar la función llamada today. Lo corremos y efectivamente nos aparece que hoy es 8 de agosto de 2021 con el formato año, mes, día. Bien, una vez teniendo esta función, bueno, dicho sea de paso, esta variable es dinámica en el sentido de que el día de mañana, cuando esto se corra de nuevo, nos aparecerá 9 de agosto. Esto siempre irá cambiando en función a cuándo es la fecha de hoy. Esta variable no se queda estática. Vamos a crear una tabla, un data frame, con las acciones, en este caso de Nintendo. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, acciones igual a, utilizaremos la librería getSymbols de la librería QuantMod. Así que vamos a usar getSymbols, esta de acá, esta segunda.
y le colocaremos el nombre de la base de datos, bueno, el nombre con la que esta empresa se llama en la base de datos, que es NTDOY, la que está siempre entre paréntesis. La colocaremos aquí entre comillas como parámetro número 1. Como siguiente parámetro vamos a colocar de cuándo a cuándo queremos descargar los datos, así que le pondremos from, vamos a indicarle año, mes, día. Vamos a ponerle muchos datos, vamos a explicarlo por qué, pero vamos a indicarle que desde el 2015, el 1 de enero de 2015, hasta, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. ¿Okay? Así que habrá que haber corrido antes el hoy, today, para decirle que todos los días quiero ir descargando desde el 1 de enero de 2015 hasta hoy, sin importar cuándo sea hoy. Si pasa un mes, entonces este hoy se irá flexibilizando y esta base irá creciendo. Vamos a utilizar el parámetro src de source para decir que es Yahoo Finanzas. Vamos a utilizar el parámetro autoassign, hay que colocarlo como f false. Y por último, vamos a ahorrarnos el eliminar las columnas que mencionamos que no se van a utilizar, para dejar únicamente la columna del cierre ajustado. Así que vamos a poner corchete, coma, para ir directo a las columnas 6, para así dejar únicamente la sexta columna que corresponde al cierre ajustado. Bien, mencionaba antes que vamos a usar muchos datos, la mayor cantidad de datos posible. Esto es debido a que estamos utilizando un modelo de Machine Learning, es un modelo supervisado que va a aprender del pasado. Eso quiere decir que entre más datos le demos, más va a aprender y mejor va a pronosticar el futuro. Esto podría no ser igualmente necesario para un modelo de series temporales, un modelo de Box-Jenkins, un modelo de ARIMA, que son los que por lo general se suelen utilizar para pronosticar este tipo de datos como acciones o proyecciones de demanda, por ejemplo. Sino que este es un modelo distinto, y cuando pasemos en unos minutos más adelante a la parte de los modelos, ya vamos a explicar cuál es la principal o las principales diferencias entre estos modelos de inteligencia artificial con los típicos modelos de ARIMA o de series temporales. Vamos a correr esto y vemos que estaba cargando y se termina de cargar un objeto XTS. No es un data frame habitual, sino que es un XTS, así lo reconoce R. Antes de convertirlo en un data frame, vamos a utilizar la función plot, aprovechando que es un XTS, para así ver cómo se comportan estas acciones. Y digo aprovechando porque R, al reconocer que no es un data frame, sino que es un objeto XTS, ya utiliza o aprovecha la función de plot para no hacer el típico gráfico de líneas de plot, sino que ya nos da un gráfico mucho más complejo, que nos da mayor detalle en cuanto al eje X, por ejemplo, con las fechas, al eje Y con el valor de las acciones, con un grid por eje, e incluso un rango de dónde a dónde tenemos las fechas. La idea del modelo que vamos a construir, o de los modelos que vamos a construir, es que logren detectar tanto la tendencia que se puede ver acá, en este caso es una tendencia al alza, tanto la tendencia como estos picos que son muy difíciles de reconocer por medio de los modelos tradicionales de reconocimiento de series temporales. Entonces, la idea es que se apegue lo más posible tanto a las tendencias como a las fluctuaciones y volatilidades. Bien, ahora sí lo vamos a convertir en un data frame. Vamos a decir acciones es igual a con la función as.data.frame de acciones. Vamos a sustituirlo y ahí está. Ahora,
Viendo este data frame podemos ver dos peculiaridades. La primera es que tenemos, en lugar de dos columnas, una con los precios y otra con la fecha, tenemos solamente una con los precios. La fecha nos lo da en formato de nombre de filas. Lo que habrá que hacer es pasar estos nombres de filas a una segunda columna de fechas y borrar estos nombres de filas. Entonces, para esto vamos a decir acciones $fecha para así crear una nueva columna llamada fecha, y esto va a ser igual a la función rowNames. Es importante reconocer bien cuál de todas es, y sería la del paquete base, rowNames de acciones. Y una vez está hecho esto, lo que podemos notar es que ya tenemos las dos columnas. Sin embargo, queda sobrando las fechas como nombre de fila, así que lo vamos a borrar. Vamos a hacer rowNames de acciones igual a nulo. Con eso ya nos queda el data frame en estado puro. Un detalle más es que este data frame no es genérico, no se podrá utilizar para otro caso, porque este encabezado de acá hace referencia al ticket symbol de Nintendo, y lo que requerimos es que esto sea general sin importar qué compañía estemos utilizando. Así que vamos a darles nombres a estas dos columnas. Vamos a utilizar la función names de acciones y vamos a igualarlo a un conjunto con dos nombres. Uno sería precio, vamos a ponerle precio, y otro va a ser siempre fecha para no modificarlo. Con eso ya podemos ver que tenemos dos columnas, precio y fecha. Para esto solo faltaría un paso para ya finalizar la extracción de los datos, que es el formato. Si bien podemos reconocer que esta columna de precio se trata de un número continuo con decimales, podemos ver que las fechas posiblemente no están en el formato de fechas que se requiere. R no necesariamente va a reconocer y por lo tanto convertir esto en fecha directamente, sino que muchas veces habrá que validarlo y dejarlo como parte del proceso para que siempre se haga de forma automática. Para eso vamos a utilizar la función str de structure o estructura. Vamos a pasarle el data frame acciones y efectivamente nos dice que la fecha corresponde a un carácter, así que no lo queremos como un carácter, queremos que R lo reconozca como una fecha. Así que vamos a utilizar una función. Vamos a ver, vamos a ponerle acciones $fecha, va a ser as.date, ¿okay? As.date, el que viene del paquete ZOO. Entonces, este me lo reconoce directamente sin la necesidad de haber invocado la librería ZOO. Sin embargo, si al momento de estar haciendo esto no te aparece esta función, entonces habrá que cargar también la librería ZOO, que es también para manejo de fechas propia de R. Vamos a reemplazar esta columna con la misma columna pero en formato de fechas. Y listo. No se puede apreciar ninguna diferencia clara. Adicional de que parece que me acortó la longitud de... Vamos a probar otra vez, listo. No se aprecia ninguna diferencia clara. Sin embargo, si volvemos a utilizar la función str, ahora sí podemos ver que R lo reconoce ahora sí como date, como fechas. Perfecto. Esto es lo requerido para extraer la data y para darle la estructura adecuada. Sin embargo, aquí todavía hace falta algo sumamente importante previo a pasar al modelaje. Y es que, si nos damos cuenta, aquí estamos trayendo los datos hasta la fecha de hoy.
Sin embargo, como esto se trata de un pronóstico, tenemos que tener datos a futuro para decirle al modelo, oye, quiero que me pronostiques cómo se van a comportar las acciones o cómo va a ser la fluctuación del precio de las acciones para los siguientes 10, 30, 50, X días. ¿Okay? Entonces, para eso habrá que crear un rango de fechas adicionales. Por ejemplo, vamos a crear una variable llamada rango fecha, y esta variable va a ir desde el último día que pudo traer Yahoo Finanzas, o sea, hoy. ¿Sí? Sin embargo, para no repetir el día, por ejemplo, que hoy fuera un día hábil, por ejemplo, lunes 9 de agosto, un día hábil, yo terminaría en el 9 de agosto y aquí empezaría otra vez el 9 de agosto. Eso no sería adecuado. Así que habría que empezar esto donde finaliza, bueno, habría que empezar esto después de donde finaliza las acciones. Así que vamos a empezar un día después. Vamos a decirle hoy más 1. Así voy a empezar siempre mañana. Vamos a rodear esto entre paréntesis. Y bueno, dicho sea de paso, aquí funciona igual que en Excel, de que el momento de yo sumar un número entero a una fecha, me va a devolver una fecha. Aquí efectivamente me está dando la fecha del 9 de agosto. Así que vamos a crear un vector que vaya desde mañana hasta, los dos puntos es para decir hasta la fecha que querramos. ¿Ok? Por la naturaleza de este tipo de números, ¿no? de las acciones bursátiles, al ser muchas veces difíciles de predecir, no recomiendo que se haga un rango muy amplio. Yo recomendaría un máximo de 30 días, posiblemente un máximo de 30, 60 días en caso de que tengamos muchos datos, los suficientes datos como acá. Pero si la empresa comenzó a cotizar en bolsa, por ejemplo en 2020, que tendríamos poco más de un año y medio, no recomendaría pasar de unos 30 días proyectados. Así que vamos a decirle desde hoy hasta hoy más, por ejemplo, 30 días. Como decir, vamos a pronosticar el siguiente mes. Vamos a ver si me lo acepta y sí. Aquí me está dando las fechas en formato numérico y las quiero en formato de fecha. Antes de convertirlo a formato de fecha, hay otro paso que necesito hacer. Lo que debo hacer es crear un data frame pequeño con datos que todavía no existen, tanto con fecha como con precio. Como es un modelo supervisado, hay una variable dependiente Y, que es el precio, que es la que queremos predecir. En cambio, la fecha es una variable independiente que más adelante vamos a separar en año, mes y día para tener 3 variables independientes, y estas van a existir siempre, pero el precio no. Cuando comencemos a tomar en cuenta mañana, ¿sí? Independientemente de cuándo sea hoy, cuando tomemos mañana, el precio ya no va a existir. No va a haber todavía precio de mañana. Eso quiere decir que los valores van a ser nulos, van a ser valores vacíos, pero igualmente necesito que mi nuevo rango de datos tenga el mismo formato y la misma estructura que la data con la que estoy entrenando mi modelo. Así que requiero 2 columnas, una de precio y una de fecha. Para crear la variable de precio va a ser sumamente sencillo. Únicamente necesito crear la variable precio e igualarla a NA. NA, que quiere decir que no tengo datos disponibles. Es como decir una celda vacía o un registro vacío. Y adicional vamos a poner el formato as.numeric. Aunque sea NA, aunque sea vacío, vamos a darle un formato
vacío numérico para preservar este mismo formato que ya trae la data de entrenamiento. Ya con esto puedo unir mis dos vectores para así tener un data frame nuevo para poder hacer el pronóstico. Para eso vamos a utilizar siempre rango fecha para no crear nuevas variables, y vamos a hacer que esto sea un data frame igual que acciones. Vamos a utilizar la función cbind para unir los dos vectores. Dicho sea de paso, este vector precio, si lo corremos, vamos a ver que no nos muestra un rango, así como para el caso de fecha, que nos dice que va de 1 a 30, o sea, tiene una longitud de 30. Para el caso de precio es un vector flexible. Eso quiere decir que se va a adaptar a la longitud del vector con el cual lo junte. Entonces, con la misma estructura de acciones vamos a tener precio y fecha, así que vamos a decir precio, rango fecha. Vamos a ver rango fecha y vemos que efectivamente precio es un vector de NAs, valores vacíos, mientras que rango fecha tiene las fechas pero no en el formato de fecha todavía, así que lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la variable fecha justo como está acá en acciones, y esa variable fecha va a ser as.date de rango fecha de la variable que existe de rango fecha. Aquí he creado una tercera columna que son estas mismas fechas, pero con el encabezado fecha y con el formato ahora sí de fecha. Como esta columna ahora está sobrando, vamos a eliminarla. Vamos a hacer rango fecha de rango fecha es igual a vector nulo, y con eso queda eliminada. Ya nos queda dos variables. Lo que me queda ahora es juntar estos dos data frames, uno encima del otro. ¿Para qué? Para que así voy a tener acciones, y cuando llego al final, que sería en este caso hasta el 6 de agosto, ahí como finaliza, va a empezar a partir de acá, del 9 de agosto. Por supuesto con un precio nulo, porque todavía no se ha dado el cierre de precios de ese día. Lo que tocaría sería, ya una vez habiendo construido el modelo, habría que ir comparando el precio real de cada día con el pronóstico, que igualmente gracias a ese pronóstico el modelo va a ir aprendiendo cada día un poco más. Para eso vamos a ir sobre la misma variable de acciones para no crear otra adicional, y vamos a utilizar la función rbind para unir acciones con rango fecha. Y si tenemos la misma cantidad de columnas, que en este caso son dos columnas, con los mismos encabezados, que en este caso son precio y fecha, con el mismo formato, ¿sí? tanto de precio como de fecha, entonces deberían poder unirse sin ningún problema. Tenemos acciones, y si lo vuelvo a cargar, podemos ver que ahora efectivamente después del 6 de agosto empieza mi data a proyectar. Esto quiero enfatizar que va a ser móvil. Esto luce así hoy y exclusivamente hoy. Mañana, pasado mañana y todos los días esto va a lucir siempre distinto. Pero estos 30 días a proyectar también van a ser móviles. No es que mañana vayan a quedar 29, luego 28, sino que siempre van a ser 30. Siempre voy a ir pronosticando 30 días a futuro. 30 por haber puesto un número, se le puede poner acá el número que sea, pero 30 es mi recomendación máxima. Bien, hasta aquí vamos a llegar para esta primera parte.
Vamos a continuar con la segunda parte más adelante, ya teniendo el final, la data de entrenamiento. Ya habiendo finalizado esta parte, vamos a proceder en el siguiente video a convertir esta data en una data apropiada para alimentar un modelo de Machine Learning supervisado, que será, para el primer caso, las redes neuronales.